Buenos días o buenas tardes. En este video vamos a tratar el tema de hemocomponentes en el marco del programa de hemovigilancia que estamos implementando en la IPS. Hay dos conceptos que tenemos que tener claros y es hemodderivado componente sanguíneo y hemoconcentrado o fraccionados de la sangre. El hemodderivado componente sanguíneo es la parte que se obtiene mediante la separación de una unidad de sangre total utilizando medios físicos o mecánicos, tales como sedimentación, centrifugación, congelación o filtración. Los hemoconcentrados o fraccionados de la sangre son las partes que se obtienen del plasma sanguíneo mediante la utilización de procesos industriales adecuados para la separación de proteínas plasmáticas. En este momento, nuestro banco proveedor principal es el Banco de Sangre Clínica Colsanitas, aunque podemos llegar a tener de otros bancos como la Cruz Roja Colombiana, el Banco de Sangre Fundación Calay o el Banco Distrital de Sangre Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, que es el mismo IPES. Además de eso, nosotros realizamos intercambios con otros servicios transfusionales de la red distrital, llegado el caso que el paciente requiera algún componente específico. Lo primero que tenemos que tener claro es el sello de calidad. ¿Pero qué es el sello de calidad? Según el artículo 18 del decreto 1571, las bolsas de sangre o componentes sanguíneos que se utilicen como fines terapéuticos deberán tener adherida como mínimo la siguiente información. Entonces, deben tener el nombre, categoría y dirección del banco de sangre donde se practicó la recolección y procesamiento. También la licencia sanitaria de funcionamiento otorgada a este banco, el número de registro de la unidad o el número de unidad, el nombre del producto especificando si es sangre total o es un componente específico. Identificación del donante, pero esta no puede ser su nombre. Día, mes y año, tanto de recolección como expiración o fecha de vencimiento. La clasificación sanguínea y esta debe incluir por lo menos el grupo sanguíneo de acuerdo al sistema ABO, además el antígeno D del sistema RH, las recomendaciones para su almacenamiento, el nombre genérico del anticoagulante utilizado, la proporción del mismo y el volumen total extraído o que se obtuvo de esa unidad, y el sello nacional de calidad de sangre. Este está normatizado por el Ministerio de Salud y es aplicado bajo la responsabilidad del director de sangre, cualquiera que sea la categoría de este banco. El primer componente del que vamos a hablar es el concentrado de eritrocitos. Entonces, de acuerdo al anticoagulante usado por el banco, tendrá una fecha de expiración. En este momento, el Banco Colsanitas usa Adsol, que contiene citrato, fosfato, dextrosa, adenina y mannitol. Esto garantiza que este componente va a tener 42 días de viabilidad. Hay otro tipo de anticoagulante o preservante que permite que la unidad dure solo 35 días. El almacenamiento de este tipo de componentes siempre va a ser de 1 a 6 grados centígrados. Si se deja a temperatura ambiente, o sea, más o menos a 25 grados, el límite serán de 30 minutos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando el concentrado de eritrocitos salga de la nevera, solo tendremos 30 minutos en el que puede estar en temperatura ambiente. Por eso se le recomienda a la gente que primero pida el componente cuando ya tenga todo listo, para que inicie la transfusión apenas se le lleve el componente. Dado caso que la jefe no pueda iniciar la transfusión porque algún otro paciente se complicó, porque el médico no pudo subir por algún otro paciente, algo, y en ese caso nos llaman al servicio transfusional y nosotros recogeremos el componente o nos lo bajan para garantizar que no pasemos más de 30 minutos sin iniciar transfusión. Otras consideraciones debemos tener con los eritrocitos. El sitio donde los almacenamos debe ser un lugar limpio, iluminado y bien organizado, o sea, la nevera que estamos usando. Se necesitan áreas definidas tanto de unidades disponibles como reservadas y esto también dependerá del grupo sanguíneo. Otro caso es cuando por algún motivo el sistema hermético que tienen estas bolsas debe ser abierto. Hay algunos casos en que las células deben ser lavadas, que se hacen alícuotas pediátricas o es necesario mezclar el concentrado de eritrocitos con plasma para reconstituirlo. Y esto se considera un sistema abierto.
Obviamente, esto se debe hacer con técnicas asépticas y utilizando equipos libres de pirógenos, pero en este momento cambian los intervalos de almacenamiento para este tipo de componentes. Entonces, cuando a estos concentrados de eritrocitos se les hace un procedimiento, de estos pasan a ser sistema abierto y solo pueden durar 24 horas después de realizar ese procedimiento. Ahora bien, si por ejemplo la jefe puso el equipo y algo pasa, no puede iniciar transfusión y se va a demorar más de los 30 minutos, claro, podemos guardar el componente, pero solo tenemos 24 horas para usarlo. Ahora, yo les recomiendo que no hagamos este tipo de prácticas porque igual ir con un equipo adherido al concentrar eritrocitos también es un factor que nos puede causar contaminación. Entonces, en el mejor de los casos, es mejor no realizar este tipo de procedimiento. Cuando esté la jefe segura de que va a iniciar transfusión, conecta el equipo. Otro caso especial es cuando tenemos que irradiar los componentes. En este caso, en la fecha de vencimiento pasa a 28 días después de la irradiación. Entonces, ¿qué nos puede pasar? Que la fecha de vencimiento se disminuya los 28 días por la irradiación o que primero se cumpla la fecha de vencimiento que tenía estipulado el componente. En este caso, cuando los componentes, el concentrado de eritrocitos es irradiado, tenemos que estar muy pendientes tanto de la fecha de vencimiento como de los 28 días de la irradiación para ver cuál de los dos primeros se cumple. El componente con el que disponemos en la IPS es el plasma fresco congelado. Este tiene una fecha de expiración de 1 año y es almacenado de menos 18 a menos 30 grados centígrados. El componente al permanecer congelado necesita un tiempo para descongelación, más o menos de 40 a 45 minutos. Y si es descongelado, no puede volverse a congelar porque las propiedades de las proteínas que contiene se van a desnaturalizar. Entonces, si lo descongelamos, se puede mantener almacenado de 1 a 6 grados centígrados, pero debe transfundirse en las siguientes 24 horas. Si no, debe ser descartado. No hemos tenido transfusiones de plasmas en la IPS, pero si las llegan a solicitar, tienen que tener presente dos cosas. Como ya les había dicho, que nos demoramos más o menos 40 minutos en descongelar y que tienen que estar muy seguros de que sí van a transfundir para evitar pérdida de componentes. ¿Qué otro aspecto tenemos que tener en cuenta en los plasmas? Tenemos o el médico tiene que calcular la dosis. ¿Cómo lo va a hacer? Debe hacerse para que se alcance por lo menos el 30% de la concentración de los factores plasmáticos. Esto generalmente se consigue si por cada kilogramo se administra de 10 a 15 mililitros de plasma. Ahora bien, si lo que va a contrarrestar el médico es una urgencia para revertir la anticoagulación por warfarina, la dosis cambia de 5 a 8 mililitros por kilogramo. Es necesario que se haga este cálculo porque podemos ponerle demasiado líquido al paciente y podríamos causar una sobrecarga circulatoria en el paciente. Si el médico solo conoce la cantidad, no se preocupen, se comunican con el servicio profesional y nosotros les diremos cuántos componentes deben pedir. Recuerden que el plasma tiene un volumen de más o menos 180 a 200. Pero en dado caso de que soliciten plasma, nosotros les ayudaremos a mirar cuántos plasmas les enviaremos según los kilogramos del paciente, pero el médico es el que realiza el cálculo. Los crioprecipitados también es un componente que está congelado, tiene una fecha de vencimiento de 1 año, también se almacena de menos 18 a menos 30 grados. Estos componentes, si tienen un volumen más bajito, más o menos 20 mililitros, también necesitamos un tiempo de descongelación, pero al ser un volumen más bajo, tarda mucho menos, unos 20-30 minutos ya estará el componente descongelado, pero también después de descongelado no se puede volver a congelar. ¿Lo podemos almacenar por un tiempo? Sí, después de descongelado lo podemos mantener de 20 a 24 grados centígrados, pero solo lo podemos mantener por 6 horas. Después de esto, el componente debe descartarse. Este componente no lo tenemos disponible en la clínica
pero lo podemos traer fácilmente. Si ustedes lo reservan, lo podríamos tener acá congelado, no hay ningún problema. Pero sí tenemos que ser muy claros en que estemos seguros de la transfusión. No podemos descongelar si no están seguros porque vamos a perder el componente. Y este también tiene un cálculo que debemos hacer. El cálculo que nos dice que aproximadamente 2 unidades por cada 10 kilogramos de peso del paciente. Además, los pacientes que tienen déficit congénito de fibrinógeno o reacciones alérgicas severas por el uso de crioprecipitados, se recomienda usar fibrinógeno liofilizado, pero para solicitar este, sí toca con la parte farmacéutica, no con el servicio transfusional. El servicio transfusional no maneja fibrinógeno liofilizado. Siguiente componente es las plaquetas. Las plaquetas tienen una fecha de expiración de 5 días, es un componente sumamente lábil. Se mantiene de 20 a 24 grados centígrados, nunca se refrigera y necesita una agitación suave y continua para facilitar el intercambio gaseoso en la bolsa y reducir la formación de agregados. Este componente no lo tenemos en la clínica, en la IPS, debido a que acá no hay agitador de plaquetas. Y la solicitud ha sido muy baja. Si es necesario solicitarlo, debemos estar seguros de que lo vamos a transfundir, ya que este componente no lo puedo mantener sin agitación constante por mucho tiempo. Se considera que la dosis es de 1 unidad de plaquetas estándar por 10 kilogramos de peso. Tenemos otro tipo de componente que es el concentrado único de plaquetas o CUP, que equivale aproximadamente de 6 a 8 plaquetas, que es este. También tiene una vida útil de 5 días. En este caso tiene un volumen de 200 a 240 mililitros. También se almacena de 20 a 24 grados centígrados en constante agitación. Nunca se debe refrigerar. ¿Cuál es la diferencia de este aféresis o plaquetas por aféresis a las plaquetas estándar? Como les decía, esta aféresis es equiparable a 6 plaquetas estándar, pero este tipo de componente lo usamos en pacientes especiales. ¿Por qué? Porque con una aféresis de plaquetas yo no estoy exponiendo a mi receptor a 6 donantes distintos, mientras que si transfundo 6 plaquetas estándar lo estoy poniendo en contacto con 6 donantes distintos. ¿Para qué se usan estas aféresis? Para pacientes con leucemias, con cánceres, que son más propensos a una reacción. ¿Qué otras condiciones se tienen que tener en cuenta? El almacenamiento, entonces. El servicio transfusional debe hacer una medición de temperatura cada 4 horas de todas las neveras, refrigeradores y agitador de plaquetas para garantizar el mantenimiento de temperatura de estos componentes. Tanto la nevera como el congelador deberán tener una alarma audible que nos permita identificar un cambio en esta temperatura. Se debe hacer limpieza de la nevera de transporte, tanto interno como externo, semanalmente, mientras que las neveras y el congelador de almacenamiento y obviamente el agitador de plaquetas se debe hacer una limpieza mensual. ¿Cómo vamos a realizar el transporte interno de los componentes? Siempre se van a llevar en una nevera. Esta nevera debe ir rotulada como sustancia biológica categoría B. Y este rótulo es que les estoy mostrando de las Naciones Unidas. Y Y en lo posible se enviarán las unidades dentro de bolsas plásticas limpias. Como les decía y les repito, los glóbulos nunca deben alcanzar temperaturas fuera del rango aceptado. ¿Esto qué quiere decir? Acá salen de la nevera más o menos a 5 grados centígrados. Cuando ustedes nos lo solicitan y se lleva al servicio, pues el servicio está a temperatura ambiente. Por eso se les recomienda otra vez que el glóbulo no debe permanecer más de 30 minutos sin iniciar el proceso transfusional. Esto ha sido todo en cuanto a los componentes y sus características. Espero les haya quedado todo muy claro. Muchas gracias por su atención.